Mi nombre es Leonardo Pulido Amón del grado noveno 2 y hoy vengo a presentar la guía número 3 de sistemas. Vamos con el primero, que es el interruptor. Eh, Ahora sí. Son dispositivos que desvían el curso de flujo de corriente eléctrica en un circuito. Puede ser automático, centrífugo, chopper, DIP, eléctrico, de ferrocarril, entre otros. Da la posibilidad de ser de múltiples capas, controlado por un ordenador. Suele ser fabricado por una aleación de latón o de aluminio. Cuenta con diversos componentes como los actuantes, los pulsadores, cantidad de polo y cantidad de vías. Tiene diferentes tipos como lo son los basculantes, pulsador rotativo, entre otros. Su, función, Su funcionamiento se basa en abrir el circuito en determinado punto, desviando la corriente mediante los conductores. Vamos con el segundo, que es capacitor. Es un dispositivo con la función de almacenar energía eléctrica a través de campos eléctricos, sometido a tensión para ser usado en el circuito. Compuesto por un par de armaduras separadas por un material aislante denominado dieléctrico. Se clasifican en fijos, de papel, de plástico, cerámico, electrolítico, de mica, variable y ajustable. Principalmente utilizado con filtro, evita los cambios distraídos y ruidos en las señales debido a su funcionamiento. Dispositivo dispone de diversos tipos que puede ser por su material, por su construcción, su función, entre otros. Vamos con el siguiente, que es el transformador. El transformador son dispositivos electromagnéticos, permiten la variedad del voltaje, ya sea que aumente o disminuya. Mantiene la frecuencia y la potencia en un circuito con corriente alterna. Reduce o amplía la corriente alterna. Se clasifican diversos tipos como en fabricación, devanados, por clase, por diseño y por funcionalidad. Son muy utilizados en la industria, hospitales, fábricas, así como también en actividades que requieren un uso intenso de energía eléctrica. Consta de dos bobinas enrollado alrededor de un solo núcleo de material magnético. Se alimenta de la tensión primaria del bobinado primario. Vamos con el número 4, que es el diodo. Es un dispositivo semiconductor, permite el paso de corriente eléctrica en una sola dirección. Es similar al interruptor. Se comporta como un circuito abierto, es decir, no conduce. Esto solo cuando está por debajo de la diferencia potencial. Depende de la polarización aplicada. En polarización inversa del diodo funciona como interruptor. En polarización directa deja de pasar la corriente. Protege los dispositivos electrónicos. Se aplica en la construcción de multiplicadores de voltaje. Cuando está por encima de la diferencia potencial, se comporta como un corto circuito con una pequeña resistencia eléctrica. Vamos con el número 5, que es el diodo de LED. Es un diodo formado por un material semiconductor que permite el paso de la corriente polarizándose y emitiendo una luz monocromática. Las siglas Link Emitting Diode significan diodo emisor de luz. Tiene dos patillas de conexión, una larga y otra corta. Para que pase la corriente y emita luz, se debe conectar a la patilla larga al polo positivo y a la corta al negativo. En caso contrario, la corriente no pasará y no emitirá luz. Generalmente trabaja con tensiones aproximadamente 2 V. Dependiendo del material que esté hecho, el semiconductor de la posibilidad de emitir una luz con color diferente. Estos materiales pueden ser aluminio, galio, indio, fósforo, entre otros. Consume menos energía que las lámparas convencionales. El tiempo de duración es mucho mayor que una bombilla. Funcionan por los corrientes que los atraviesan. Su conexión es una fuente de tensión constante que debe estar protegido por una resistencia limitadora. Existen diversos tipos que se diferencian por varios aspectos, ya sean por tamaño, forma, colores, dimensiones, ángulo, luminosidad y consumo. El consumo depende mucho del tipo de LED que se utilice. El número 6 es la resistencia o los resistores. Es un tipo de componente electrónico que no genera intensidad ni tensión en el círculo y limita el paso de corriente.
Se encarga de proteger los diversos dispositivos sensibles al voltaje. Contiene dos terminales que no tienen polaridad. Su principal función es la disipación de calor, convirtiendo la energía eléctrica en energía térmica. Existen diversos tipos y suelen clasificarse según su composición, como de carbono, cermet y alambre, y semiconductores. Vamos con el número 7, que son los potenciómetros. Es un dispositivo conformado por dos resistencias variables. Regula y modifica el valor del voltaje en un circuito. Disipa en muy poca cantidad de potencia, similar a la resistencia. Generalmente es utilizado en el circuito de baja corriente. Dispone de la operación de modificar su valor de la forma manual. Vamos con el número 8, que son los transistores. Son uno de los tipos de componentes electrónicos que controlan la corriente, amplifican la señal, modula la corriente eléctrica. Es un dispositivo eléctrico semiconductor, interrumpe la señal eléctrica mediante una señal de mando. Se componen por tres cables que son el emisor, la base y el colector. Pueden cumplir funciones de oscilador, conmutador y rectificador, de la posibilidad de conducir el flujo eléctrico en el circuito. Generalmente está constituido con materiales semiconductores como es el germanio y el silicio. El relé es un tipo de componente eléctrico que actúa como intermediario, activando el interruptor controlando la potencia. Dispone de un electroimán. Existen diversos tipos, como los electromagnéticos, híbridos y los de estado sólido. Dispositivo basado en el fenómeno electromagnético. Produce un campo magnético de magneticidad que magnetiza el núcleo. Las bobinas. Vamos con el número 10, que son las bobinas. Es un tipo de componente eléctrico que almacena energía eléctrica en forma de flujo magnético. Generalmente es utilizado como filtro en el circuito eléctrico. Se elabora a partir de un alambre de cobre enrollado en un núcleo. Existen diversos tipos, como lo son las fijas y las variables. Ofrece oposición a los cambios de corriente eléctrica. Y vamos con el último, que son los fusibles. Es un dispositivo que se encarga de la interrupción de la corriente, protege el circuito eléctrico de un exceso de corriente eléctrica, evitando cualquier posibilidad de un cortocircuito.